Asociación Camino Anima Mundi presenta. Bueno, vamos a empezar pidiendo a quienes nos escuchan que hagan un ejercicio mental. Imaginemos por un momento el lugar más oscuro, el lugar más frío y desolador que la mente humana pueda concebir. Ujú. Nos encontramos en el interior de un barracón, en el mismísimo campo de concentración de Auschwitz. El aire es denso, huele a miedo, huele a ceniza, a humo constante. Y un grupo de prisioneros judíos acaba de sobrevivir a lo que en el campo llaman la selección. Claro, ese momento aterrador donde un oficial de las SS, con un simple y aburrido movimiento de su dedo, decidía quién iba a la izquierda, hacia la muerte inmediata en las cámaras de gas, y quién iba a la derecha, para vivir. O bueno, más bien para intentar sobrevivir un día más sometido a trabajos forzados. Exacto. Y es en medio de este horror absoluto, de esta desesperación donde la dignidad y la humanidad parecen haber sido borradas por completo, donde este grupo de hombres que se enfrentan a una aniquilación inminente decide hacer algo extraordinario. Totalmente extraordinario y profundamente provocador. Deciden organizar un tribunal rabínico. Y fíjate, no es para juzgar a los guardias que los torturan, no es para juzgar a Hitler. Deciden sentar en el banquillo de los acusados y poner a juicio al mismísimo Dios. Y es precisamente esta premisa tan sobrecogedora y monumental la que nos reúne en la exploración de hoy. Nuestra misión en este análisis profundo es desentrañar las ideas filosóficas, las teológicas y, por supuesto, las profundamente humanas que vertebran el guión de la obra dramática Dios a juicio, o God on Trial en su título original, descrita por Frank Cottrell Boyce. Eso es. Queremos guiar a nuestra audiencia a través de un viaje intelectual y emocional sobre la naturaleza de la fe, sobre el insondable misterio del sufrimiento y también sobre qué ocurre con la relación del ser humano con lo absoluto, cuando absolutamente todas las certezas terrenales y celestiales se derrumban a nuestro alrededor. Porque no es una simple obra de teatro, ¿eh? Es un espejo de la condición humana en su límite más extremo. Vale, pues vamos a desgranar esto paso a paso. Porque la base legal y teológica de este juicio no es una simple queja al aire, no es un berrinche. La acusación formal que presentan estos prisioneros contra Dios es, en términos jurídicos estrictos, un incumplimiento de contrato. Exacto. Argumentan que el pueblo judío tiene un pacto vinculante con Dios. Claro, y para entender el peso de esto, hay que recordar a quienes nos escuchan que en la tradición bíblica este pacto establecido con Moisés en el monte Sinaí es cristalino. O sea, el pueblo se compromete a obedecer la ley, la Torá, a ser luz para las naciones. Y a cambio, Dios promete protegerlos. Serán su pueblo elegido, su tesoro personal. Ujú. Y durante milenios, a través de exilios, de pogromos y persecuciones, esta promesa ha sido el ancla de la identidad judía. Efectivamente. Entonces, la pregunta central que guía todo este angustioso debate, la duda que desgarra a estos hombres en el barracón es muy clara. Si realmente existe un pacto vigente, si Dios prometió protección solemne, ¿cómo es física y teológicamente posible que exista un lugar como Auschwitz? Y lo que resulta verdaderamente revelador aquí es comprender que esta premisa, este acto inaudito de arrastrar a Dios a un tribunal de hombres, no es un acto de ateísmo repentino, No, para nada. no es un rechazo nihilista de lo divino. De hecho, es todo lo contrario. Es una pregunta que está profundamente arraigada en el mismísimo corazón de la Biblia. A ver, para la mentalidad moderna, especialmente en Occidente, cuestionar a Dios a menudo se confunde automáticamente con la pérdida de la fe o con la incredulidad. Ya, es como si dudar fuera dejar de creer. Exacto. Pero en la riquísima tradición espiritual judía, los justos discuten, negocian y se pelean constantemente con el cielo. La fe no se entiende en absoluto como una sumisión ciega, pasiva y silenciosa frente a la tragedia. Esa es una distinción vital para nuestra inmersión de hoy. Las fuentes que manejamos nos recuerdan ejemplos espectaculares de esta dinámica. Tenemos, por ejemplo, a la figura de Abraham, el patriarca, que literalmente se planta frente a Dios y se pone a regatear por el destino de la ciudad de Sodoma. Ujú. Exigiéndole al juez de toda la tierra que actúe con justicia y no destruya a los inocentes junto a los culpables. Totalmente.
Y tenemos a Jacob, que se pasa toda una noche en agonía, luchando físicamente con un ángel, una entidad divina. Y fíjate que de esa lucha a brazo partido nace el nombre de Israel, que significa literalmente el que lucha con Dios. Claro. Como visión, la fe es una relación dramática. Es viva, es ruidosa y palpitante. Es un vínculo existencial tan real y tan íntimo que permite e incluso exige por pura honestidad que el ser humano le pida cuentas de justicia a su propio creador. ¡Qué potente es eso! Lo es, y es desde esta tradición milenaria de luchar con Dios, y no desde el cinismo, desde donde los prisioneros de Auschwitz deciden nombrar a 3 jueces de entre ellos y abrir la sesión del tribunal. Y a lo largo de este juicio tan singular, el tribunal va a examinar 3 grandes explicaciones teológicas. 3 intentos clásicos que la humanidad ha utilizado durante siglos para justificar el sufrimiento humano ante la presencia del mal absoluto. Y observar la dinámica de este debate es un ejercicio intelectual y emocional abrumador, porque los personajes presentan cada argumento histórico y teológico con un respeto inmenso por su propia tradición, para, acto seguido, verse obligados a echarlo por tierra ante la objeción radical que les impone la realidad, el olor a gas y a ceniza del propio campo de concentración. Ya, es ineludible. El primer gran argumento que ponen sobre la mesa es el castigo por el pecado. Es la teología más básica del Antiguo Testamento. La obediencia trae la bendición y la prosperidad, y la desobediencia trae la calamidad y el castigo. Claro, la retribución directa. Exacto. Algunos de los prisioneros, los de corte más ortodoxo, sugieren con mucho dolor que quizá Dios no ha roto el pacto, sino que han sido ellos los infractores. Dicen que el pueblo judío se ha asimilado demasiado en Europa, que se han alejado de los preceptos de la Torá. Eso es. Mencionan cómo muchos abandonaron las tradiciones, se fueron a las grandes capitales europeas, se integraron, se volvieron socialistas, sionistas seculares o capitalistas, olvidando las sagradas escrituras. Por tanto, bajo esta lógica implacable, este horror inenarrable sería en el fondo culpa suya. Pero esta explicación que, a ver, seamos justos, ha sostenido y dado sentido a muchas comunidades a lo largo de los siglos frente a crisis o persecuciones menores, colapsa casi de inmediato al chocar con la escala industrial de Auschwitz. Se desmorona por completo. La objeción que plantean los demás prisioneros es una pregunta moral irrefutable. Un prisionero llamado Ezra, un hombre sencillo que fabricaba guantes en su pequeño pueblo y que vivía inmerso en la devoción absoluta a la Torá, cuenta cómo los nazis llegaron y asesinaron a su madre en su propia cama, una mujer profundamente buena y piadosa. ¡Qué barbaridad! Y la pregunta que se lanza al tribunal cargada de indignación es ¿qué pecado concebible, qué infracción de la ley puede justificar una aniquilación total y sistemática? Y la estocada final, que destroza este argumento, es la mención ineludible a los niños. ¡Qué pecado, qué terrible transgresión contra la Torá han podido cometer los bebés y los niños pequeños que están siendo enviados masivamente a las cámaras de gas para merecer semejante castigo divino! Absolutamente ninguno. La desproporción entre la supuesta falta y el castigo es tan monstruosa que el argumento del castigo justo pierde todo su sentido ético de forma inmediata. Y cuando esa primera idea fracasa tan estrepitosamente bajo el peso de la inocencia masacrada, los prisioneros se ven forzados a buscar una explicación aún más oscura. Sí. Y así pasan a la segunda teología, la purificación histórica. Este es un concepto durísimo de asimilar. Plantea el sufrimiento no como un castigo, sino como un acto extremadamente violento pero supuestamente necesario para un bien mayor. El fin justifica los medios divino, por así decirlo. Exactamente. Un prisionero lo compara con la labor de un cirujano en un quirófano. Argumenta que a veces un cirujano tiene que tomar la terrible decisión de amputar un brazo con gangrena, causar un dolor inmenso, un trauma y una mutilación irreversible, para poder salvar el resto del cuerpo y evitar que la infección mate al paciente. Claro, y ahí es donde mencionan episodios bíblicos como el diluvio universal o cuando el rey Nabucodonosor destruyó el primer templo de Jerusalén y arrastró al pueblo al exilio en Babilonia. Argumentan que de esas tragedias desgarradoras surgió con el tiempo un remanente sagrado más fuerte y que sin el dolor del exilio no habrían madurado para llevar la luz de la Torá al resto del mundo. Sugieren que tal vez, solo tal vez, de la inmensa carnicería de los campos de exterminio surgirá una nueva edad de oro o la fundación definitiva de un Estado de Israel.
Y nuevamente, la crudeza descarnada de la realidad destroza esa metáfora por completo. La objeción que surge entre los prisioneros es devastadora y de una lucidez aterradora. Cuestionan con profunda amargura si un supuesto cirujano divino puede realmente curar al mundo enviando a inocentes, a madres aterrorizadas y a recién nacidos a asfixiarse en cámaras de gas. Es una imagen que hiela la sangre. Se preguntan con toda la razón moral de su parte si es aceptable que seres humanos buenos, con vidas enteras por delante, con sueños y con nombres, sean reducidos a un simple sacrificio, a un mero daño colateral necesario para un supuesto beneficio político o espiritual en el futuro. Es que la idea utilitarista de que Dios necesita el sufrimiento extremo y la muerte agónica de los justos para refinar el curso de la historia se vuelve repugnante para quienes están a punto de ser ejecutados. Y además, como señala agudamente uno de los personajes de la obra, si aceptamos que Hitler está haciendo el trabajo sucio de purificación que Dios desea, entonces oponerse a Hitler sería oponerse a la voluntad de Dios, lo cual es a todas luces una locura moral intolerable. Es una trampa lógica espeluznante, y esto nos empuja inevitablemente a la tercera teología que abordan. Y aquí es donde la obra se vuelve verdaderamente insoportable por su nivel de honestidad. Exploran la justificación del libre albedrío humano. Podemos hacer una breve pausa conceptual aquí, porque para nuestra audiencia, para quienes nos escuchan, el término filosófico suele ser teodicea clásica. ¿Podrías explicarnos cómo funciona este argumento exactamente antes de ver cómo se aplica a los nazis? Por supuesto. La teodicea es, en términos muy sencillos, el intento de la filosofía y la religión de justificar la bondad de Dios a pesar de la existencia del mal. Y el argumento del libre albedrío es su pilar central. Plantea que el mal en el mundo no es obra directa de Dios, sino que Dios, en un acto de amor supremo, otorgó a la humanidad el mayor de los regalos, la capacidad de elegir libremente. No nos hizo marionetas programadas para hacer el bien. Exacto, porque sin la posibilidad real de elegir el mal, el acto de elegir el bien carecería de sentido moral. Por tanto, según esta defensa, los hombres, y en este caso específico los nazis, han utilizado esa inmensa libertad que Dios les dio para elegir hacer el mal de una forma atroz e industrializada. Dios permite el horror porque respeta sagradamente nuestra libertad. Es, de lejos, la respuesta más común y aceptada al problema del sufrimiento en la filosofía occidental. Entendido. Y es un argumento que suena impecable en un aula universitaria o en un seminario rodeado de libros. Pero la objeción que surge en ese barracón marca el clímax narrativo y emocional de esta parte del juicio, y creo que debemos hacer una pausa para asimilar la historia que viene a continuación. Sí, es un momento crítico. Para refutar la idea de que el libre albedrío justifica este nivel de maldad, un prisionero llama a testificar a otro hombre, llamado Liebl. Al principio, Liebl se resiste a hablar, está quebrado por el dolor, pero finalmente relata una historia desgarradora que aniquila por completo cualquier consuelo filosófico. Cuenta cómo durante la liquidación brutal de su gueto, un oficial nazi los acorraló. Liebl, desesperado, suplicó de rodillas por la vida de sus 3 hijos pequeños. Y el oficial, en un acto de sadismo incomprensible y perverso, le miró y le dijo a Liebl: Te diré lo que puedes hacer. Elige a uno. Elige a uno y podrás quedarte con él. A los otros 2 me los llevo. La perversidad de esa oferta es algo que desafía la comprensión humana. Liebl, envuelto en lágrimas, describe ante el tribunal cómo sus 3 hijos lo miraban aterrados, extendiendo sus manitas hacia él, pidiendo a gritos ser el elegido por su padre para seguir viviendo. Y ante los jueces rabínicos, un Liebl, totalmente destrozado por la culpa, mira a quienes todavía defienden el argumento de la libertad humana y les lanza una pregunta imposible. ¿A cuál debía elegir? ¿Al más pequeño por ser el más vulnerable? ¿Al mayor? ¿Al mediano? Y concluye su testimonio con una sentencia brutal que nos hiela la sangre a todos. Dice: «Vosotros habláis con tanta ligereza de libre albedrío. Decidme, ¿dónde estaba mi libre albedrío en ese maldito momento? ¿Qué capacidad de elección tenía yo? ¿Ese oficial de las SS podía elegir? Yo no». La conclusión que sacan es aplastante y definitiva. En situaciones de horror absoluto, de maldad sistémica extrema impuesta por el poder de otros, la autonomía moral de las víctimas desaparece por completo. El supuesto libre albedrío de los verdugos, cuando se ejerce sin límites divinos, aniquila hasta los cimientos la libertad humana de los inocentes. No hay simetría alguna.
Y este testimonio insoportable nos lleva al punto de no retorno en todo el proceso judicial. Al haber colapsado el castigo, al haber fracasado la idea de la purificación y al haberse demostrado la falacia cruel del libre albedrío frente al sadismo extremo, los prisioneros se ven acorralados frente a una objeción muchísimo más oscura y radical. Y aquí inician un proceso fascinante y verdaderamente aterrador. Comienzan a reescribir o más bien a releer en voz alta su propia historia bíblica sagrada. Pero ya no lo hacen desde la cómoda perspectiva del pueblo elegido, de los eternos favoritos del cielo o de los vencedores de la narrativa, sino que empiezan a leer las Escrituras poniéndose en los zapatos de las víctimas pasadas de Dios. Es un giro argumental brillante que cambia todo el paradigma con el que entendemos las Escrituras. Se hacen preguntas que escuecen muchísimo. Se preguntan, por ejemplo, ¿qué pensaron las madres egipcias cuando Dios envió al ángel de la muerte para masacrar sin piedad a todos sus primogénitos en medio de la noche? ¿O recuerdan aquel oscuro pasaje bíblico del rey Saúl y el pueblo de Amalek? Cuando Dios ordenó explícitamente aniquilarlos a todos, hasta no dejar rastro, incluyendo a mujeres, a bebés de pecho, a recién nacidos e incluso al ganado. ¿O recuerdan la terrible agonía de 7 días del hijo pequeño del rey David y Betsabé? Un bebé castigado con la muerte por los pecados de adulterio y asesinato que cometió su padre. De pronto, los prisioneros tienen una epifanía espeluznante. Se dan cuenta de que aquellos pueblos masacrados en la antigüedad debieron sentir exactamente el mismo terror ciego, la misma sensación de abandono cósmico que ellos están experimentando ahora mismo en Auschwitz. Lo que emerge de esta implacable relectura histórica es un veredicto filosófico demoledor. Un prisionero toma la palabra y pronuncia la terrible y gélida conclusión a la que, paso a paso, han llegado. Dios no es bueno. Simplemente estaba de nuestro lado. Es una revelación descarnada. Argumentan que el Dios que narra la historia siempre ha sido una deidad implacable, inmensamente violenta y letal para quienes considera sus enemigos. La única diferencia, la única garantía de seguridad es que antes el pueblo de Israel tenía el contrato a su favor. Estaban bajo el paraguas exclusivo de su protección. Pero ahora, al contemplar la invencible y destructiva maquinaria nazi aplastando a Europa, concluyen con amargura que Dios ha roto unilateralmente el pacto con ellos y ha firmado un contrato nuevo con otros protegidos. Señalan hacia afuera, hacia los guardias que patrullen, y recuerdan un detalle histórico escalofriante. En las hebillas de los cinturones de las tropas alemanas llevan inscrita oficialmente la frase Gott mit uns, que significa Dios está con nosotros. Es sobrecogedor llegar a la conclusión de que la deidad a la que has rezado toda tu vida es la misma que ahora ampara a tus asesinos. Pero dando un paso atrás y mirando esto desde la perspectiva actual, ¿qué significa todo este colapso teológico a un nivel más profundo para la psique humana? Porque es una idea que genera un vértigo desolador. Es una excelente pregunta y nos obliga a conectar el horror de los años 40 con la psicología moderna. Porque esto plantea un cuestionamiento crucial que psicólogos de profundidad como los de la escuela de Carl Jung han estudiado extensamente. Apoyándonos en las ideas de analistas junguianos como Edward Edinger, todo este momento culminante del juicio representa a la perfección el colapso absoluto de lo que en psicología se denomina el Dios infantil. Y hay que aclarar a quienes nos escuchan que esto no significa que Dios sea un niño. No, en absoluto. Significa que nuestra visión humana de lo divino suele ser tremendamente inmadura y transaccional. Es un tránsito psicológico aterrador. Significa tener que abandonar para siempre esa imagen reconfortante de un Dios que funciona como una especie de máquina expendedora cósmica. Un padre protector y predecible donde introduces la moneda de tu buen comportamiento y recibes a cambio el producto de la protección y la salud. Como la típica creencia de si soy una buena persona, nada trágico debería pasarme a mí ni a mi familia. Exacto. Es la idea de que la divinidad premia a los buenos y castiga a los malos, basándose estrictamente en nuestros limitados estándares éticos humanos. Pero cuando ocurre una tragedia sin sentido, la conciencia humana choca violentamente de frente con la idea de un absoluto, un universo o un Dios que no es moral bajo nuestra estrecha visión humana, que no es para nada comprensible y sobre todo que no es controlable mediante rituales, pactos o buena conducta. La imagen construida, domesticada y segura de la divinidad salta en 1000 pedazos. Y esto es algo que trasciende a Auschwitz. Es el mismo colapso psicológico que experimenta cualquier persona hoy en día,
cuando una enfermedad terminal incomprensible se lleva a un ser querido joven, o cuando un accidente aleatorio destruye una vida virtuosa. Dejar atrás esa visión transaccional de la vida es, curiosamente, uno de los pasos más dolorosos pero necesarios para desarrollar una verdadera resiliencia psicológica en la edad adulta. Qué conexión tan brillante y tan aplicable a nuestra realidad cotidiana. Y volviendo a nuestro relato, así es como llegamos al clímax, al final de este extenuante juicio en las sombras del barracón. Tras horas de encendido debate, de revisar minuciosamente la historia, la ley sagrada y sus propias heridas incurables, los 3 jueces rabínicos toman una decisión solemne. Tras agotar todos y cada uno de los argumentos posibles a favor de la defensa de Dios, se levantan y emiten su veredicto de manera unánime y firme. Dios es culpable. Es declarado culpable más allá de toda duda razonable de haber roto el pacto sagrado con el pueblo judío. Un grupo de hombres, hambrientos y aterrorizados, ha juzgado al Creador del universo y lo ha condenado. Es una escena de una potencia abrumadora, pero es aquí, justo en este preciso y agónico instante, donde ocurre el acto más profundo, desconcertante y humanamente sublime de toda la narración. Inmediatamente después de pronunciar el veredicto formal de culpable, el silencio se rompe. Las puertas de madera del barracón se abren de golpe. Entran los guardias armados. Comienzan a ladrar los números de los prisioneros que han sido seleccionados. Ha llegado el momento final. Se los llevan a las duchas, a la cámara de gas. ¿Y qué hacen estos hombres que acaban de condenar a la divinidad? Ante el final inminente, no se rebelan contra el cielo, no escupen al cielo oscuro, no reniegan de su identidad. En un gesto reverencial que desafía toda lógica, se cubren la cabeza apresuradamente, improvisando la kipa ritual con lo que tienen a mano y comienzan a rezar todos juntos. Elevan sus voces recitando el Salmo 90. Es una imagen que nos estremece por dentro de una forma difícil de explicar. Pensemos en el peso físico y emocional de ese momento. Se cubren la cabeza y sus labios, resecos y temblorosos, logran articular la antigua poesía. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Devuelves al hombre al polvo. Están marchando hacia una muerte mecanizada, fría e industrial, y lo hacen rezando al mismo Dios al que apenas unos segundos antes acaban de declarar jurídicamente culpable de haberlos abandonado a su suerte. Este gesto paradójico exige que nos detengamos a reflexionar sobre la inmensidad de lo que verdaderamente significa. ¿Cómo es humanamente posible juntar esas dos realidades en un solo instante? Para gran parte de nuestra audiencia, esto puede parecer la mayor de las contradicciones, un sinsentido masoquista. Pero tal vez estemos ante uno de los ejemplos más intensos, crudos y puros de espiritualidad humana registrados en la historia moderna. Nos muestra una fe que insiste en sobrevivir y respirar incluso cuando no queda ni una sola respuesta, ni una sola esperanza de salvación. Has captado el núcleo esencial. Este acto final refleja con una claridad dolorosa cómo la fe verdadera, la fe madura de la que hablábamos antes, puede perdurar incluso cuando la teología ordenada, la moralidad humana y la lógica de la retribución se han roto en 1000 pedazos irreparables. Este momento sublime nos enseña que la relación del ser humano con lo absoluto no depende en absoluto de que Dios o el universo nos resulten explicables o cómodo. No depende de que sus acciones tengan un sentido humano que podamos descifrar o de que nos parezcan justas en nuestro corto entendimiento. Nos revela que la fe bíblica, en su núcleo más antiguo y profundo, no es una teoría intelectual, no es un silogismo filosófico perfecto que cuadra en un papel, es un vínculo existencial. Una relación arraigada que sobrevive a la más absoluta y aterradora de las incomprensiones. Y esto nos lleva directamente a contemplar el abrumador misterio del silencio divino, explorar y asimilar cómo una oración llena de devoción y dolor puede continuar saliendo de los labios de estos hombres cuando el cielo sobre sus cabezas parece guardar un silencio cósmico, un silencio de plomo, pesado e indiferente. O peor aún, como venimos analizando, cuando ese mismo creador acaba de ser declarado culpable de negligencia y traición por sus propios fieles. Nos expone de la forma más cruda posible la diferencia abismal que existe entre una fe frágil y una fe inquebrantable. Esa fe frágil de la que hablábamos es la del Dios infantil, esa que se basa únicamente en certezas y transacciones rentables. Esa fe de cristal se hace añicos irremediablemente con el primer gran golpe inesperado de la vida.
con el primer diagnóstico médico terrible o la primera pérdida injusta. Pero la fe que presenciamos al final de esta historia, camino de las cámaras de gas, pertenece a una categoría completamente distinta. Es una fe que nace del vínculo desnudo, desesperado, valiente y profundamente humano con un misterio que es y será siempre completamente insondable. Es una paradoja desconcertante y a la vez está impregnada de una belleza trágica innegable. El pueblo judío, encarnado en estos prisioneros dentro de esta narrativa, lleva a su Dios a juicio, lo examina meticulosamente a la luz de las Escrituras y la historia, lo condena abiertamente por haberlos abandonado en las garras del mal. Pero, y esto es lo vital de toda la obra, no dejan de ser su pueblo. No rompen su parte del vínculo, siguen dirigiéndose a él. Esto nos indica magistralmente que en la espiritualidad más profunda y arraigada no consiste en estar autoconvencidos de que la divinidad, o la vida misma, siempre actuará de acuerdo a nuestra limitada razón humana o a nuestro particular sentido de la justicia. Consiste más bien en negarse a cortar la comunicación, en seguir hablando, reclamando, llorando y relacionándose con el misterio insondable de la existencia. Incluso cuando se camina a ciegas por el valle de la sombra de la muerte, rodeados de la oscuridad más absoluta e incomprensible. Es un recorrido emocional y filosófico que sin duda nos remueve todas las estructuras por dentro. Juzgar, condenar, no entender absolutamente nada del dolor que te rodea y aún así, en un acto supremo de rebeldía espiritual, decidir seguir unidos al misterio. Y esto nos deja con un pensamiento final, una idea profundamente provocadora que queremos lanzar a nuestra audiencia para que continúe germinando por su cuenta mucho después de que termine esta inmersión. Si a nuestra propia espiritualidad contemporánea, a nuestras creencias personales diarias, sean del tipo que sean, religiosas o seculares, les quitamos todas esas explicaciones reconfortantes que nos damos para poder dormir tranquilos, si las despojamos valientemente de todas las transacciones egoístas, de las vanas promesas de protección y de la falsa ilusión de que tenemos el control sobre lo que nos ocurre, ¿qué es lo que realmente queda en pie? Tal vez, y solo tal vez, es precisamente cuando perdemos para siempre a ese Dios de las respuestas fáciles y a esa vida de causa y efecto garantizado, cuando podemos por fin encontrarnos cara a cara y por primera vez con el verdadero y abrumador misterio de nuestra existencia. Una reflexión monumental y sin duda alguna dolorosamente necesaria para cuestionar hasta los cimientos de lo que creemos entender sobre nuestra relación con el sufrimiento, con la resiliencia y con lo inefable. Ha sido una travesía intelectual y emocional sumamente intensa y profundamente reveladora para quienes estamos al otro lado del micrófono. Invitamos a nuestra audiencia a seguir indagando, a no tener nunca miedo de hacerse las preguntas más difíciles y a continuar explorando estas profundas reflexiones sobre la fragilidad de la condición humana y la inmensidad de la espiritualidad, escribiendo a quiero@caminoanimamundi.org.